Muy buenas tardes para todos, gracias por estar acompañándonos en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Alba, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pastor Denis. Estamos todos muy, pero muy bien, gracias a Dios, bendecidos y Así es, gozosos porque estamos con todos nuestros hermanos. así es, feliz de poder estar así en comunicación con ustedes. Así es, y también porque estamos sobre todas las cosas con nuestro Dios. Con nuestro Dios, que es lo más maravilloso. Exacto. Y Daniel, ¿cómo podemos comunicarnos? Vamos a ver las tres formas en que podemos comunicarnos. Las tres formas, así es, te puedes comunicar con nosotros, así como aparece aquí abajo en pantalla, a través de Facebook, en nuestras voces en el desierto, y también, Alba. Se pueden comunicar con nosotros a través de YouTube. También nos buscas en nuestras voces en el desierto. Y obviamente cuando estés ahí en YouTube te va a aparecer una campanita que dice suscribirse. Dale clic a la campanita para que tengas todos los videos nuestros, como siempre te decimos, a fin de que puedas aprender más. Así es. Y de la otra forma que te puedes comunicar con nosotros, como aparece allí, a través de WhatsApp, al +1 801 499 1334. Así es. Y mientras estás en Facebook, estás en YouTube, dale like o me gusta y compartir o share para que muchas, pero muchas personas entonces puedan realmente aprender de nuestro Dios tan, pero tan maravilloso. Y estamos en Develando las Escrituras y bueno, primera cosa, tenés que ir corriendo a buscar tu Biblia si es que no la tenías contigo. Y la otra cosa importante es que donde quiera que te encuentres en este planeta Tierra, si te interesa saber qué es lo que Dios dice en esta carta de amor que escribió para ti, entonces contactate con nosotros por los medios que acabamos de decir y con muchísimo gusto te vamos a hacer llegar la información. Dicho sea de paso, queremos contactarnos con una persona que nos pidió para estudiar la Biblia. Estamos tratando de ver cómo podemos hacer con la diferencia de horarios y a su vez hemos Así estado es. un poquito, yo me diría así, extremadamente ocupados. Así es, con un montón de Ocupados, actividades. pero Sí. no nos olvidamos de No. tu petición. No nos olvidamos para nada, al contrario, estamos deseosos de poder estudiar la palabra de Dios contigo. ¿Ok? Así es. Y bueno, Alba, comenzamos con una oración. Vamos a comenzar con una oración. Así es. Bendito Padre que está en los cielos, gracias por su cuidado hasta aquí. Permita que podamos aprender de su palabra. Y Señor, gracias por toda su guía y compañía. Sí, sí. Acompaña a cada uno de los que nos están acompañando en esta noche. Y Señor, gracias por todo lo que usted hace por nosotros. Sí, Señor. En su nombre, amén, Amén, amén. y amén. Tal vez si es la primera vez que nos estás mirando te preguntarás, bueno, ¿y por qué van a orar antes de empezar el programa o el desarrollo del programa? Bueno, es que hay una cosa que es muy importante y es que la Biblia, Daniel, la palabra de Dios fue dada por Dios. Así Entonces, es. qué mejor que vayamos a Él para pedirle que nos la explique. Porque Sí. si no nos vamos a quedar solo con conceptos humanos. Y gracias a la gran diversidad de conceptos humanos que tenemos tantas religiones dispersas por el mundo. Así es. Cuando Dios es uno solo y una sola es su palabra. Así que tenemos que ir siempre a Dios, dejar todos nuestros prejuicios de lado, todos nuestros preconceptos de lado, todas nuestras ideas y aceptar lo que Dios dice en su palabra. Y van a haber cosas que nos van a gustar, porque coinciden con lo que nosotros ya sabíamos o pensábamos. Y van a haber cosas que van a ir en contra de lo que nosotros sabíamos y pensamos. Pero tiene que bastarnos que, como lo dice nuestro Dios, es más que suficiente para que lo aceptemos así como está. Así es. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Bueno. Daniel, estamos estudiando qué cosas. Una parábola. Claro, pero venimos Ok. en el marco de estudio de las parábolas. De las parábolas, así de es, Jesús, así ¿verdad? es. Entonces, y ahora sí, como ya te dije, tenés que tener tu Biblia contigo y es importante que tengas la Biblia, aunque sea la que tengas en el celular, por el hecho de que no te quedes con lo que nosotros decimos. Así es. La Biblia se estudia con la Biblia. Ujú. Digo, y por más que estés escuchando de repente un predicador de renombre o lo que sea que cita la palabra de Dios de memoria, mi querido, por favor, busca los pasajes en la palabra de Dios. Así Busca es. los pasajes en la Biblia. ¿Ok? No te quedes con lo que te digan. Así es. Y estamos muy bien, tú decías, estamos con una parábola que, ¿de qué se trata? Ok, está ubicada en varios de los evangelios, pero en una, por ejemplo, en Mateo, es el que estamos analizando un poco. Así es. Mateo capítulo 13, de los versículos 31 31 al 32. al 32, sí, son Solo dos versículos. dos versículos. Así Ahí es. está. Y estamos hablando de la parábola de la semilla de mostaza. Y recuerda, hay dos parábolas acerca de la semilla de mostaza. Por lo menos dos parábolas. Nosotros estamos viendo una sola de ellas en este momento, lo cual quiere decir que en el futuro vamos a ver la otra.
¿Ok? Así es. Muy bien, y ya en nosotros el jueves pasado ya habíamos empezado y vamos a terminar con esta. Vamos a terminar con esta. El ¿sí? jueves pasado habíamos empezado con el desarrollo de la parábola, habíamos visto más o menos el entorno en el que Jesús se encontraba cuando dijo esta parábola, ¿verdad? Y estábamos viendo cómo esta tiene una doble aplicación. Sí. Una aplicación para los tiempos de Jesús, ¿verdad? Así en es. el cual el Señor Jesucristo empezó con un puñadito de hombres, ¿correcto? Así es. Y, pero que hoy día, ¿qué ha pasado con ese reino de Dios? Se ha Se ha multiplicado. multiplicado en gran manera, Así hasta es. el punto tal de que hoy podemos decir que abarca todo el planeta Tierra, Todo el planeta Tierra, sí. ¿verdad? Porque se está alcanzando con el Evangelio a todo el mundo. Exactamente. Lugares donde antes no llegaba, vamos a decir, ni señales de radio, ni nada por el estilo, hoy día se llega. Exacto. Por ejemplo, uno a veces se pone a pensar, como yo leía el otro día, Alba, cómo el Evangelio ha llegado tan lejos que en África, ¿ok? De repente no tienen así la Biblia impresa, pero sí tienen un pequeño dispositivo que funciona con energía solar y allí pueden escuchar la Biblia en el idioma de ellos. Correcto. Qué cosa tan maravillosa. Correcto, correcto. Y si uno les pregunta de Biblia, sabe mucho más que nosotros. Muy probable porque con lo único que están escuchando es esto, están en Así contacto es. constantemente con la palabra de Dios y la llegan a memorizar y aprender Así en es. gran manera, ¿verdad? Digo, entonces, fíjate que si hay una cosa que en los tiempos de Jesús fue muy difícil para él, fue hacerles entender de que él era un rey. Así es, fue ¿Verdad? muy difícil. Es más, Y lo poco que entendieron, lo volcaban hacia un rey terrenal y no un rey celestial. y aún hacia un rey terrenal, les era muy difícil poder aceptarlo. ¿Por qué? Porque empezaban simplemente con un grupito de 12 personas, Así es. ¿verdad? Cuando digo, ellos estaban acostumbrados a ver los césares y demás, ¿verdad? Que venían ya con todo su séquito, como habíamos dicho el jueves pasado, Así se es. instalaban y empezaban entonces la administración de la autoridad. Pero eran miles y miles y miles de miles. personas. Sí. En cambio, este se llama rey, proclama que tiene un reino, ¿verdad? Pero empieza con 12 personas y a su vez de esas 12 personas no son precisamente las más dotadas Las más dotadas, así es. para un reino. Porque eran pescadores y simples personas. Exacto, o sea, personas iletradas, Ujú. hoy día alguno podría decir hasta del vulgo, ¿ok? Así es. Había ladrones dentro de ese grupo y demás. También. Y eso es el inicio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Ujú. ¿verdad? Y como que Perdón, del Sí. reino visible, visible, así es. del reino visible. Y por eso creo que ninguno de nosotros, Alba, necesita estar discriminado, por decir así, o que no puedo pertenecer a eso, porque no, yo soy solo una persona muy humilde, que no tengo mucha cosa, no tuve ni escuela. Me hiciste acordar uno de los comentarios que dijimos el jueves pasado, y es que Dios no siempre usa a los capacitados, Sino que pero capacita. siempre capacita a los que va a usar, Así es. ¿verdad? Entonces, incluso te acuerdas que habíamos traído hicimos alusión a personas de que no saben leer, sin embargo aprenden a leer con la Biblia, Así es. ¿verdad? Y como memorizan y demás, digo, saben muchas veces más de Biblia que cualquier otra persona que de repente pueda tener hasta un doctorado. Un doctorado en Biblia. Ahí está, en religión. Entonces, el Señor Jesucristo es el que capacita a las personas. Pero a lo que íbamos era de que fue muy difícil Ujú. para la gente que habitaba en esas zonas donde pasaba Jesús lograr entender, lograr captar la idea de ese reino y de que él era un rey. Sí. Evidentemente el Señor está tratando de reafirmar la idea. Nosotros vamos a ver que a lo largo de su vida, por ejemplo, él entra montado en un pollino. Eso era una entrada real. Real de esa época. Exactamente. Digo, cuando un rey se iba a ser coronado, Ujú. ¿verdad? Como tal, iba a tomar posesión de un territorio, Sí. entraba de esa forma. No como hoy día que si alguien va a ser coronado va con si va con un carruaje con los mejores caballos o en un, No. o en un vehículo en aquel- realmente apropiado para eso. En aquel tiempo se hacía de la misma forma que lo hizo el Señor Jesucristo, Sí. ¿verdad? Entonces digo, pero claro, como tú muy bien dijiste, pensaban en un reino puramente terrenal. Terrenal, no el eterno. Exacto, y Jesús se los dice. Jesús se los dice.
porque cuando tiene la entrevista privada con Pilato, Ujú. por así decirlo, antes de ser crucificado, Pilato le hace esa pregunta: ¿eres tú el rey? Y él le dice: mi reino no es de este mundo. No es de este mundo, lo dice muy claro. Mi reino no es de este mundo. Ujú. ¿Verdad? Entonces, es. digo, es maravilloso ver cómo el Señor Jesucristo empieza a abrir el abanico de lo que va a ser ese árbol de mostaza. Ujú. Su reino empieza humildemente con un grupito muy pequeño de personas, pero empieza a crecer. Y hoy día, como tú muy bien decías, abarca todas las nacionalidades. Abarca todas las nacionalidades, sí, sin discriminación, No sin hay, nada. no hay lugar en esta tierra en que podamos ir y decir: acá no hay ningún cristiano. Ujú. Porque los hay. En todos En lados todos hay un lados. cristiano. Hasta en esos países donde está totalmente prohibido existen Exacto. cristianos. Y ahí es donde vamos al versículo 32, ¿verdad? Ujú. Cuando dice que se hace árbol, Sí. al final del versículo 32, a ver si lo puedes leer. Sí, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Exactamente. Exactamente. Fíjate que acá no especifica qué tipo de ave, sino las aves, Las del, aves cielo. del cielo. O sea, todas Ujú. tienen lugar. De la misma forma, toda la humanidad tiene lugar Tiene lugar. dentro del reino de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Pero decíamos que teníamos doble aplicación, Doble, así es. ¿verdad? O Así sea, es. hablamos del reino de Dios así, pero Ujú. también hay otro reino de Dios que se instaura en otro lado, También. ¿verdad? En nuestro, nuestro corazón. corazón. Exactamente. Así Y es. es el reino de la gracia. Ujú. Ahora, Daniel, tú recuerdas cómo tú empezaste como cristiano, ¿verdad? Ujú. Te pregunto, de la noche a la mañana, ¿tú ya tenías confianza plena en el Señor Jesucristo? ¿Tú te habías entregado 100%? ¿Tú tenías una comunión diaria con Él? ¿Tú eras constante en la oración? Todo ese tipo de cosas se te dieron de la noche a la mañana. No. Hasta cuando me llevaban a la iglesia yo me escapaba. ¿Ok? Bueno, pero digo, el crecimiento Fue fue... paulatino, o sea, poco a poco. Uno no es cristiano de la noche a la mañana porque sí, bueno, ok, ya creo. Sí, bueno, es importante, sí eres, creo, perfecto. Eso es lo que al Señor le alcanza, decirle que uno cree. Pero el proceso de aprendizaje es eterno, por decir así. Porque Correcto. vamos a seguir aprendiendo día a día. Hoy podemos aprender algo de lo que leemos en estos 2 versículos. Lo volvemos a leer dentro de media hora y vamos a aprender algo nuevo. Y así sucesivamente. Y no solo eso en la cuestión del aprendizaje, sino que Ujú. del aprendizaje de la palabra de Dios, sino que vamos aprendiendo a ejercer fe, A ejercer fe también. ¿ok? O sea, vamos aprendiendo a confiar cada vez más en nuestro Dios. Y bueno, y de repente caes, tu fe se debilita, pero después vuelve otra vez el Señor a reforzarla a través de... Y nos vuelve a levantar. Nos vuelve a levantar, ¿verdad? Y cuando más Ujú. estudiamos la palabra de Dios, entonces más fe se genera en nosotros por la gracia del Señor. Pero es Ujú. importante una palabra que tú dijiste, y que este crecimiento es paulatino, Paulatino. es gradual, De poco a poco. poquito a poquito. Y qué paciencia que tiene el Señor, Así es. qué paciencia que tiene el Mucha Señor. con nosotros. Ahora, ¿te has encontrado con personas que de repente van y dicen: sí, porque yo le estuve hablando de Dios, pero no se decidió, o no veo cambios en ella, o... Ujú. Sí, ¿verdad? Así es. Pero todo tiene su proceso. Digo, uno puede, cuando uno planta una semillita, hablamos de la semilla de Ujú, mostaza, ujú. cuando uno la planta, eso lleva todo un proceso. Ahora, si yo le echo mucha agua a esa semilla, va a crecer más rápido. No, se va a ahogar y se muere. Si yo le doy mucha luz de sol, va a crecer También, más rápido. No, ¿Hay algo que yo pueda hacer para que esa semilla germine más rápido? darle su proceso. Exactamente. Pero no, o sea, por eso, Alba, estamos viendo mucho dentro de nuestras iglesias, no importa la denominación que sea, ¿ok? De que estamos presionando a las personas para que se conviertan y que crean en Dios. Y Gran problema. y estamos presionando de tal forma que llega un momento que las ahogamos con tanta presión. Y creo que nos pasa a todos. A nadie nos gusta que nos presionen. Correcto. A nadie nos gusta que nos vengan a decir esto es así y quiero que sea así. No. Y sobre todo porque, vamos a entenderlo, que muchas veces agregamos nuestro propio fertilizante a esa semillita. Así ¿Y es. a qué me refiero con esto? El fertilizante de a mí me parece, o así lo digo yo, o siempre se hizo así. Siempre eso es así. No es así. Es de acuerdo a lo que dice su la palabra de Dios. Ujú.
Ese es el único fertilizante que nosotros podemos agregar. Ese es el único alimento, esa es la única luz, esa es la única agua que nosotros podemos dar a esa Así semillita. Pero el crecimiento, ¿quién lo está dando? Dios. Dios. Exacto. Así es. Lo mismo pasa con una semillita de verdad como con una semilla del Evangelio. Yo he conocido casos, Alba, que uno ha, por ejemplo, plantado la semilla hace muchísimos años y germina, vamos a decir, 15 años después. Sí, 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 sí. Un ejemplo personal, Alba, nosotros vamos a decir que nuestra familia, parte de mi familia, conoció a la iglesia, por decir así, cuando mi familia tuvo un accidente. Pero esa semilla la empezaron a sembrar allí años antes y germinó 18 años después. Correcto, así hay muchas personas que pasa eso, ¿verdad? Lo cual nos está hablando que de la misma manera que Dios es paciente con nosotros, porque vamos a entender otra también, ninguno de nosotros somos un árbol completo en su crecimiento. No, para nada. Tú muy bien lo dijiste, esto es algo que nosotros vamos a seguir por la eternidad, estudiando. Yo creo que todos anhelamos ese maravilloso día cuando Cristo venga. Por supuesto. Y Cristo va a venir y vamos a seguir aprendiendo, porque eso va a ser, es mi anhelo, ¿ok? Sentarme a los pies de Cristo y seguir aprendiendo todavía. Y el por qué. Y uno le va a hacer tantas preguntas. Yo creo que creo que no van a hacer falta las preguntas porque el Señor nos lo va a contar y nos va a decir todo. Y vamos a estar tan impactados y tan deleitados que no sé... Ahí creo que va a ser la primera vez que las mujeres no vamos a poder decir ni una sola palabra. Que vamos a permanecer calladas. Vamos a estar hasta boca abierta. Yo creo que va a ser la primera vez que las mujeres no vamos a poder decir ni pío, porque digo, el estar frente a la persona de nuestro Dios, el estar caminando con Jesucristo, como les dije antes, no me importa si hay calles de oro o calles de tierra, no me interesa, mientras Él esté ahí, es todo lo que cuenta. Digo, así es. No sé, son como cuando pasa a veces con esas parejas que lo único que quieren es estar sin hablar, pero tomados de la mano, mirándose, pero sin decir una palabra, porque el corazón es el que habla. Bueno, yo creo que con el Señor Jesucristo va a pasar lo mismo. Va a pasar, ¿verdad?, lo mismo. Pero volvemos al tema, porque ya nos empezamos a soñar, empezamos a soñar con ese día maravilloso. Ya estábamos en el cielo. Sí, totalmente. A lo que voy es... Espero que todos estén pensando de esa forma también. Sí, por favor, porque si lo único sería maravilloso. Si lo único que estás pensando es que la vida se reduce a lo que pasa aquí en este mundo, mi querido, por favor, contactate con nosotros ya. Porque te estás perdiendo la parte mejor de toda esta historia. Lo mejor te lo estás perdiendo. Volvemos al tema, recapitulamos, porque el tiempo se va. Entonces decíamos, no tenemos derecho nosotros a presionar a nadie. Es más, tú dijiste algo también importante. Hoy has dicho palabras así que son claves en esto. Y es el hecho de que cuando nosotros presionamos, ahogamos. Así es. Así es. Tenemos que darle tiempo a la persona, ¿verdad?, para que procese lo que le estamos diciendo. Digo, porque entendamos también. No querer enseñarle la Biblia de tapa a tapa cuando apenas entendió un versículo que dice Dios te ama. Exactamente, digo, también fueron pacientes con nosotros. Así es. También fueron pacientes con nosotros. Y Dios sigue siendo paciente con nosotros. Entonces nosotros tenemos que, de la misma forma, ejercer esa paciencia. Así es. ¿Verdad? Ahora, si la persona quiere saber más, es una plantita que está empezando a crecer y sedienta de agua, vamos a agregar agüita. Si la persona quiere saber más, le damos un poquito más, ¿verdad? Sí. Pero todo con mesura, sin apresurar, sin llevar a ahogar a la persona. Paso a paso, poquito a poco, expresiones que usamos. Exactamente, exactamente. Digo, y eso es algo muy importante. Si alguien que nos está mirando acá acostumbra a dar estudios bíblicos, acostumbra a enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Se le acercan a pedirle para aprender y dice, por favor, ten presente esto, no ahogues. Es una semillita que recién fue plantada y necesita su tiempo. Cuídala, ten cariño para con esa semillita, no la maltrates, dale agua en la cantidad suficiente, luz solar en la cantidad suficiente. O sea, porque no precisamos ni ahogarla ni quemarla, ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Y a veces la podemos quemar con críticas. Así es. Porque de repente diga, porque en mi iglesia fulanito de tal, y le estás contando a una persona
que es nuevecita, que no sabe nada, de que de repente muchas veces vienen hasta con el concepto de que una vez que me haga cristiano se me terminan los problemas, porque yo no sé además quién vendió esa idea por ahí, pero esa idea no es bíblica. Que no está ni en su palabra. No, esa Así idea es. no es bíblica. Yo no sé quién se le ocurrió esa idea nefasta de que una vez que te haces cristiano se te terminan los problemas, o una vez que te haces cristiano se terminan todos los dramas financieros que puedas tener en tu vida. Esas ideas no son bíblicas, por favor. Vamos ¿Verdad? a tener que volver a un programa que habíamos tenido, ¿recuerdas, Alba? De que decíamos cosas que la gente dice que, Pero no, que no están, están. que no están en la Biblia. Y que a veces se dicen desde los púlpitos. También, sí. ¿Verdad? Así Entonces, digo, pero a lo que voy es, si hay alguna persona entonces que está en este momento con esa capacidad de poder enseñar a otros, por favor, primero que nada tienes que aprender a ser paciente, a ser tolerante, ¿verdad? Así es. Y digo, eso es muy, pero muy importante. Y después va a ir dando sus frutos. Ujú. Y Alba, volviendo un poquito al versículo, porque Sí. el tiempo avanza y tenemos que terminar de analizar todo esto, si no vamos a seguir en el próximo Sí. programa. Allí Alba dice, en el versículo 31 al final, dice que un hombre tomó, o sea, habla del grano de mostaza, pequeñito, Sí. que un hombre tomó y sembró en su campo. Ujú. Así de pequeño tiene que ir, vamos a decir, el mensaje. No de darle toda una historia de toda la Biblia para poder alcanzar a alguien, sino con pequeñas semillitas Exacto. y Exacto. plantarlas bien en el campo. Es preferible que aprendan una pequeña cosita, sembrarla bien, que se agarre bien esa semilla, Ujú. para que no sea, bueno, sí, ya empezó a germinar, ya vamos a trasplantarla. No, no, No. lleva su proceso, ya vamos al siguiente paso. No, todavía no. Deja que primero aprenda que Jesús lo ama. Exacto, Después que aprenda exacto. que Jesús lo ama, lo demás viene por añadidura. Exactamente. Y sabes que a veces esas semillitas, Daniel, no pasan ni por un estudio bíblico, no pasan por una visita pastoral, no Así es. pasan por una ida a la iglesia, no pasan por ninguna de esas cosas. Esa pequeña semillita del evangelio que nosotros podemos plantar a una persona puede ser el llevarle un plato de comida, Así es. el saludarlo todas las mañanas, Ujú. el, por ejemplo, saber de que si está enfermo, ver en qué forma se puede socorrer a esa persona, y si no hay forma en que podamos socorrerla o porque no acepta, decirle, estoy orando por ti, Así es. ¿verdad? A Todo veces eso. una mano en el hombro, como hemos Ujú. dicho en otras oportunidades, puede ser la semilla que Ujú. nosotros estemos plantando para el reino de Cristo, Así es, Alba. ¿verdad? Ujú. O sea, esos pequeños detalles que desgraciadamente muchas veces pasamos por arriba porque estamos tan enfocados en lo nuestro y tan enfocados en la tecnología que nos olvidamos que alrededor nuestro hay seres humanos Así es. tan necesitados de Ujú. cariño, De afecto, de amor. exacto, Sí. de empatía y de todo lo más como estamos nosotros, Así, cada uno. ¿verdad? Ujú. Digo, es ese tipo de semillitas, y mira que son pequeñitas, porque un gesto, una sonrisa, ¿querés una cosa más pequeña que una sonrisa? Así es. Y por más que hoy diga, bueno, sí, pero hoy no me ven sonreír porque estoy usando máscaras. Porque todo el mundo usa máscaras. Cuando uno se sonríe, por más que tengas máscaras, si yo me tapo acá y sonrío, mis ojos cambian. Exacto. Aquí esta parte de los ojos cambia totalmente y uno se da cuenta que la persona está sonriendo. Otra semillita pequeñita que podemos plantar, y ojo, porque hay veces que hay papás que se desesperan, no, porque mi niño no quiere ir a la iglesia, no, porque mi niño no quiere leer, no, porque mi niño no quiere tener el culto de familia. Espérate, capaz que estás plantando la semilla en el momento equivocado, ese tipo Así de es. semilla, pero empieza a plantar las semillas del te quiero, el te amo, puedes lograrlo, estoy aquí para ayudarte, Todas eres esas. un hijo ejemplar, estoy orgulloso de ti, o sea, todo eso son semillas. Así es. Y que alguien de repente puede decir, bueno, y de ahí al reino de los cielos, son la puerta de entrada al reino de los cielos. Yo no puedo pretender que mi hijo quiere ir a la iglesia cuando yo todo el día lo único que me escucha decirle, no hagas esto, y le grito, y sos un bueno para nada, y un montón de cosas, Así es. ¿verdad? O sea, tenemos que tener mucho cuidado a ver qué tipo de semillas tenemos nosotros en nuestra bolsita. Y digo nuestra bolsita porque me estoy acordando de los sembradores del tiempo de Jesús que tenían Sí. una bolsa, sacaban, ¿verdad? E Sacaban y iban tirando así. Aparte, Exacto. era así este movimiento. Exacto. Digo, entonces, ¿qué tipo de semillas somos las que tenemos en nuestra bolsita? No puedo pretender que mi esposo quiera venir a la iglesia y quiera acercarse a Dios si lo único que yo hago es criticarlo. Así es. Si esas son las semillas que yo estoy plantando en la vida de él, jamás voy a lograr de que él vaya a una iglesia, porque va a decir, si eso es ser cristiano,
me quedo como estoy. Me quedo en casa tranquilamente, sí. Me quedo como estoy. Por supuesto. ¿Verdad? O Así sea, es. tenemos que tener cuidado. Ese pasaje que tú escogiste, Daniel, del versículo 31, que parece una insignificancia, que un hombre tomó y sembró su campo, no es tan insignificante. Pero sigue. Dale. Porque dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, esa pequeñita semilla que nosotros podemos sembrar con una sonrisa. Como decíamos recién. Como decíamos recién, ¿ok? Exacto. Dice, pero cuando ha crecido, esa semilla que plantamos ha crecido, es la mayor de las hortalizas. O sea, esa semilla, esa sonrisa que podamos dar todos los días, va haciendo germinar esa pequeña semillita. Y va creciendo, y puede ser, como dice aquí, la mayor de las hortalizas, la planta más grande. Tú sabes que las hojas de mostaza se comen. Sí. Las hojas de esta Sí. planta se comen, Ujú. ¿verdad? O sea, como dice bien, es una hortaliza. Así. Entonces, fíjate qué importante. Cuando tú plantas la semilla correcta, cuando tú pones esa siembra en las manos de Dios, porque de última quien la va a hacer crecer es Dios, Sí, no solamente da el fruto de la semilla, sino de su hoja. se torna útil. Ujú. Se torna útil, es un cristiano útil. No es un cristiano que vive de críticas, no es un cristiano que vive apesadumbrado, no es un cristiano que vive poniendo el palo en la rueda. Cuando se torna útil, Y por ahí eso- es para el reino de Dios. Y por eso dice, y se hace árbol. Exacto. Y sabemos exacto. que cuando algo se hace árbol, es más robusto, es más firme, está más arraigado profundamente sus raíces, ¿ok? Ajá. De la palabra de Dios, y está firme y aguanta más los temporales, las tempestades. Exactamente. Pero entonces hay varias cosas que nosotros tenemos que destacar, ya resumiendo porque se nos está acabando el Así tiempo, es. ¿verdad? Tipo de semilla que plantamos. Ujú. Así es. Depende de con quién estemos en contacto, la semilla que vamos a tener en nuestra bolsita. Ujú. Sí. ¿Verdad? Si yo estoy en contacto con el Señor Jesús todos los días y a cada instante, entonces yo tengo buena semilla para plantar. Pequeñita, sí, una sonrisa, como decíamos recién, un abrazo, un apretón de manos, un gracias, un por favor, un te quiero, un eres especial. Todo eso. Todo eso son pequeñas semillitas que nosotros podemos tener en la bolsa. Ujú. La otra, recordar que por más que yo quiera apurar el crecimiento, depende solo de Dios. Depende solamente de Dios. Así es. Solo de Dios. Es más, yo puedo matar la semilla si la apuro. Así es. ¿verdad? La otra cosa es que para que una semilla crezca yo tengo que ser constante en el riego. Y esto es importante también. Ujú. Porque hay personas que de repente se abocan a dar un estudio toda una semana Ujú. y después desaparecen de la vida de esa persona. Nunca más la he visto. Ujú. Desaparecen por completo y la dejan ahí pobrecita y dice, no, pero no quiero venir a la iglesia. ¿Y quién te dijo que una persona quiere ir necesariamente a la iglesia de entrada? No, va a llevar su proceso. Hay Exactamente. que seguir visitándola y seguir sembrando, seguir alimentando esa semilla no solamente con el agua, sino con el fertilizante adecuado. Además, no solo eso, tú lo has repetido 1000 veces en tus predicaciones y demás. ¿Cuál era el método del Señor Jesucristo que Él tenía para con la gente que estaba a su alrededor? ¿Cómo sembraba Él semillas? ¿Qué hacía con esa gente cuando venían a Él? Satisfacía sus necesidades físicas y Y- después les predicaba. Correcto. Físicas y emocionales Sí, y después sí, les predicaba. sí, sí. Y ahí está la clave. Ese es el verdadero riego. Claro. O sea, ¿cómo podemos nosotros pretender darle un estudio bíblico de Apocalipsis de punta a punta a una persona cuyo estómago está rugiendo de hambre? Así es. Y que tiene niños que necesitan ser alimentados y no tiene con qué darle de comer. Ujú. O que sabe que mañana se le vence la renta y no tiene con qué pagarle y pasa a quedar en la calle con toda la familia. Así es. No hay forma que esa No hay persona forma. pueda entender algo del Señor No, Jesucristo. no va a querer saber de nada. Pero entonces, si yo quiero plantar esa semilla va a pasar como la parábola del sembrador, va a caer en un terreno que no es el Ujú. apropiado y se Así va a es. terminar perdiendo. Ujú. En cambio, si yo planto la semilla, como tú bien decías, del servicio, Ujú. eso es una semillita de mostaza. Así es. Y mientras muchos de nosotros que decimos, bueno, sí, pero nosotros queremos que muchas más personas conozcan de Cristo. Por supuesto. ¿Ok? Pero para terminar, Alba, aquí el final del versículo dice, después que se hizo árbol, Ujú. ¿ok? De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.
Si nosotros le enseñamos a alguien de Cristo, esa persona va, sus raíces van siendo fortalecidas y se sigue fortaleciendo y va a atraer a otras personas a Cristo. Correcto. Y así mucho más vamos a poder disfrutar del reino de los cielos. Así es. Así que entonces, como decíamos, cuidado con el tipo de semilla que sembramos, seamos pacientes, alimentémoslas con constancia, pero sin ahogar, ¿verdad? Y recordemos que toda la gloria le corresponde solo a nuestro Señor Jesucristo. No tenemos derecho a jactarnos, decir, yo gané 10 almas para Cristo, yo le prediqué a 20 personas. No somos nosotros. La obra es toda del Señor Jesucristo. Así es. Y del Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos son los que hacen las cosas. Así O es. sea, no hay nada que nosotros podamos decir, gracias a mí. Sí. No, Señor. No, Señor. Así es. Daniel, hemos llegado al final de la parábola y al final del tiempo. Y al final del tiempo también. Y antes de retirarnos, Alba, también, y antes de orar, me gustaría mandar un saludo especial, bueno, a todas las personas que se han estado conectando, principalmente a personas que están de más de lejos. Así es, así Sí, es. porque, bueno, gente de Uruguay, bueno, sí, porque nos siguen desde lejos, sí. Pero por gente ejemplo, de México también, ¿no? de México, sí, que mandaron un fuerte saludo desde... Hay alguien que sé dónde, no me acuerdo dónde era, pero ok, pero sí desde Monterrey, también México. Un abrazo ¿sí? grande para todos. También tenemos hermanos que nos están siguiendo desde Bolivia, o sea, Abrazo, diferentes abrazo, partes del abrazo mundo, para diferentes todos. partes de Estados Unidos. Un fuerte abrazo para todos y gracias por estar acompañándonos. Y ¿ok? recuerden, ya que están mirando esto, lo que dijimos al principio, compartan para que otros más aprendan. Así es. Mis queridos, hay una cosa que es cierta también, no agotamos toda la parábola. No, Seguramente pueden haber muchísimas más aplicaciones porque la palabra de Dios no se agota. Pero nosotros hemos visto este aspecto y damos gracias al Señor porque hemos aprendido, ¿verdad? Y siempre la palabra de Dios es inagotable. Así que hay Así mucho es. más. Pero el próximo jueves vamos a otra, ¿verdad? así es, vamos a ir a otra. Bueno, sigamos al final. Llegamos al final, sí. Gracias por habernos acompañado y vamos a terminar con una oración. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por haber estado junto a nosotros, gracias por un nuevo programa y gracias porque aprendimos más. Sí, Señor. Acompaña, Padre, a todas las familias del mundo, cuídalas, Amén. protégelas y que cada día podamos seguir sembrando semillas y regándolas adecuadamente y dándole todo el alimento necesario. Amén. Y paso a paso, sin apurar, para que esa semilla crezca fuerte y siga creciendo. Amén. Gracias por habernos acompañado y acompáñanos siempre, Padre. En su nombre, amén, 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 y amén. amén. Y gracias también a ustedes por haber estado del otro lado con nosotros. Fue un gusto que pudiéramos compartir juntos este tiempo. Y te invitamos para el próximo jueves a las 7 de la tarde cuando una vez más tengamos otro programa de Develando las Escrituras. Bendiciones.